Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la grabación del auxiliar 12, el último auxiliar antes del examen. Y para ello voy a intentar hacer algo no tan largo para que ustedes lo puedan ver un poco más compacto y además em, sea efectivo en el estudio. Entonces, el auxiliar, si ustedes pudieron ver, tiene tres preguntas. Y la primera tiene que ver con el estudio completamente de una medida, ¿sí? Los conceptos que estuvieron viendo en clase. Y los demás son ejercicios un poco más tipo de calcular cosas y resolver un poco más en detalle algunas cosas. Entonces, verificando un par de hipótesis y todo el tema. Así que comencemos, sin nada más que añadir. Em, lo importante acá, o es como una pequeña recomendación, es que la parte de medida, es decir, de hacer cálculos de medida, ver que las dos medidas son iguales, etcétera, etcétera, no los dejen tan de lado, hagan un par de ejercicios. Yo creo que los ejercicios que van a ver acá en este auxiliar y el que hicieron anteriormente les puede servir, pero eso, para que los vayan mirando. Ya, entonces la primera pregunta nos dice, nos dan un A, subconjunto de Rn medible, y se tiene que, para todo x en Rn, o nos piden demostrar que si tenemos ese conjunto A más X, que son todos los A en A que le sumo X, ¿cierto? Así se define el conjunto. ¿Cuáles son los A más X? Son todos los A más X, tal que A está en A. Y el X, un X en Rn eventualmente fijo para la definición de conjunto, pero aquí lo queremos hacer para todo X en Rn. Pero para la definición de conjunto el X es fijo. Y nos piden demostrar que la medida de A es igual a la medida de A más X. Obviamente esta es la famosa medida del eje. Entonces, una cosa importante para probar temas con medida es que este tipo de ejercicio siempre es más conveniente eh, empezar a probar esta igualdad ¿se acuerdan en clase? Hicieron primero los rectángulos, después las figuras, después los abiertos, después los medibles acotados y después los no acotados. Como que ese es el orden que se sigue. Uno le llaman medida uno, medida 2, medida 3, etcétera, etcétera, pero al final es una medida que cumple todas las condiciones de medida. Entonces lo ideal es que lo vayan resolviendo como paso a paso para cada una de los rectángulos, las figuras, los abiertos, y después lo hagan para los medibles acotados y los no acotados. Para rectángulo y figura la demostración no es difícil, ¿cierto? Porque hay que hacer una manipulación un poco más o menos algebraica, así que eso la pueden hacer ustedes, pero no es complicada. Hay que darse cuenta de un par de cosas interesantes, pero es bastante sencilla. Lo que yo me quiero abocar es primero con los conjuntos abiertos. Entonces, para conjunto abierto, sea teta, le vamos a llamar, un subconjunto en Rn, un conjunto abierto, y sea X en Rn. Entonces, como teta es abierto, tenemos que primero ver que teta más x también sea abierto, ¿cierto? Porque si no, digamos, el ejercicio queda como muy a la deriva. Pero esto es sencillo de probar porque pueden notar que el teta se puede escribir como la unión de bolas con todos los centros en teta y con un cierto radio. Eso es por la definición de ser abierto de teta. Em, donde el epsilon sub i es tal que la bola sigue estando en teta. Por lo tanto, teta más x va a ser la unión más el epsilon, ¿cierto? Y que al final, perdón, unión más x, este debería ser más x, más x. Entonces, finalmente, este epsilon, por las propiedades de la bola, creo que se hace inicio de semestre, pasa para adentro, este x debería ser x, ojo. Entonces, este teta más x se puede escribir como la unión de bolas abiertas, ¿sí? Entonces, cumple la definición de conjunto abierto. Y la unión de abierto es abierto. Entonces tenemos que este es un conjunto abierto, por lo tanto es medible, ¿cierto? Todos los abiertos en Rn son medibles. Em, entonces concluimos lo que decían. Ahora, para ver que las medidas coinciden, entonces tenemos que darnos un F subconjunto de este teta más X, figura, ¿cierto? Entonces, F menos X es una figura contenida en teta, ¿cierto? Porque si tengo F subconjunto de teta más X, como, por así decirlo, pasar el X para el otro lado, ¿sí o no? O pasar el X para el otro lado. Entonces el F menos X va a estar contenido en teta. Por lo que la medida de teta más X es igual a el supremo de las medidas de la figura tal que F es un conjunto de teta más X, ¿cierto? Entonces tomo la F, digamos, toma la figura, por así decirlo, más grande o el supremo de las medidas de la figura, tal que el F todavía sigue estando contenido en el teta más X. Y luego simplemente hacemos un cambio de variable. Pasamos, por así decirlo, el X de vuelta
Entonces le colocamos F barra está contenido en teta, ¿cierto? Y F barra también es figura, entonces simplemente tomamos el supremo de esa figura. Entonces hacemos como una especie como de cambio variable, que lo podemos hacer sin ningún problema, y obtenemos entonces la medida del ángulo, perdón, del conjunto teta, del conjunto abierto, ¿cierto? Entonces no hay problema, eso se puede hacer sin ningún... Entonces la clave es notar que esto sí se puede hacer, ¿sí? Entonces como una especie, por así decirlo, de cambio de variable dentro del supremo. Ahora, veamos que A es medible y acotado. Ya lo vimos por un conjunto abierto. Entonces veámoslo por un medible acotado. Entonces, al ser medible y acotado, para todo epsilon existe un K subconjunto de A compacto y un A subconjunto de teta abierto, ¿cierto? Tal que la medida del compacto sin el abierto es menor que epsilon, ¿cierto? O sea, como la definición de medible y acotado. Eh, entonces, el K más X, obviamente va a ser subconjunto de A más X, que va a ser subconjunto de teta más X, ¿sí o no? Porque el K es subconjunto de A. Entonces, si le sumamos a ambos el X, no va a haber problemas. Entonces, va a seguir manteniendo en X. Y el teta más X, eh, al estar A también contenido en teta, tenemos una doble inclusión. El K es subconjunto de A, el A es subconjunto de teta. Entonces, el K es subconjunto de A, subconjunto de teta. Si todo le sumamos X, se mantiene esta igualdad que necesitamos. Bien, entonces, no es difícil ver, eso se lo puedo dejar propuesto a ustedes, que el K más teta es compacto y el teta más, más X abierto, ya lo vimos, pero el K más teta compacto no es difícil de ver. Así que podemos decir que, como nosotros queremos hacer algo similar a esto, del mu K sin teta, queremos hacer exactamente lo mismo, pero extrapolado un poco al teta más X, entonces hagamos simplemente el teta más X sin el K más X, ¿sí? Sin el K más X. Entonces, esta resta de conjuntos, teta más x, k más x, se puede hacer como teta más x, perdón, teta sin k más x. Esto es una igualdad de conjuntos, se puede mostrar por doble inclusión. Em, es un abierto, es un abierto, porque es un abierto sacándole un compacto, sigue siendo abierto. Y por lo tanto su medida va a ser exactamente la medida que estaba acá, ¿cierto? Por lo anterior, ¿cierto? No es mucha complicación al respecto. Entonces, por así decirlo, la medida de tetas de más x sin k más x va a ser la misma medida que teta sin k. ¿Por qué? Porque a ambos le estoy agregando el x. Entonces como que estoy trasladando lo mismo, ¿sí? En ambos conjuntos y le estoy tomando la medida. Entonces va a ser igual. Al ser igual, esto va a ser menor que epsilon para todo epsilon mayor que cero. Listo, entonces encontramos nuestro compacto k más x y encontramos nuestro abierto teta más x, ¿sí? O sea, digamos, encontramos nuestro compacto dentro del abierto que está contenido en el abierto más grande. Y este la es el medible y acotado. Entonces aquí encontramos este teta, este de aquí. Ah, bueno, eso tiene que estar al revés. Bueno, este teta con el K, tal que esto es mu de teta sin K. ¿Sí? Acuérdense, tiene que estar al revés. Otro error de tipeo. Ja. Luego, entonces ya tenemos con esto que A más X es medible, ¿cierto? Eso es lo que quisimos demostrar, porque que sabíamos que era medible, cumplía estas propiedades, cumplía específicamente esto, pero nosotros queríamos trabajar con el A más X, ¿cierto? Con el A más X. Entonces, con esto, al encontrar el compacto dentro del abierto más grande, entonces demostramos, y al tomarle medida menor que epsilon, demostramos que el A más X es medible. Por lo tanto, el mu de A, al ser un medible acotado, estoy tomando en la medida un medible acotado, este va a ser el ínfimo de los abiertos tales que A están contenidos en ese abierto. Entonces como que lo acoto por arriba. Esa medida es como tomar la más chica de las medidas de un abierto que contiene al A. Entonces como que la voy como compactando entre comillas. Entonces, con teta abierto, ¿cierto? Esto va a ser el ínfimo de teta más x, tal que teta es abierto y A más x es su conjunto de teta más x. Lo mismo, hago el traslado de la misma manera. Bueno, y esto no...
digamos, no hay mucho más que añadir al respecto, porque el A más X es subconjunto de teta más X, ¿cierto? Y aquí tengo la medida de teta más X. Pero la medida asociada al punto, como que no tiene mucha ciencia. Por lo tanto, podemos eliminarla, porque se acuerdan que la medida de un elemento es nula. Entonces, me queda simplemente el mu de teta con teta abierto y a más x subconjunto de teta, que es justamente la medida de a más x. Es simplemente eso. A veces estas cosas pueden ser medio enredadas, pero yo les recomiendo que vayan mirando el- las definiciones de las medidas, ¿ah? Porque eso puede ser mejor. Entonces, ahora, si finalmente es medible, no necesariamente acotado, basta concentrar las bolas en X para medir la más X. Entonces, no es mucha ciencia. Si eventualmente ustedes tienen que calcular algo y pueden hacer este argumento, está bien. Entonces, lo que hay que hacer es que em, tenemos que tomar todas las bolas asociadas al X para poder, digamos, medir el A más X eventualmente. Entonces, no hay mucho trabajo que hacer. Ya, la B. Está un poquito más complicada. Entonces, sea A sub 1 subconjunto de RE N1, A sub M subconjunto de R a la NM medibles y acotados en Rn sub I y mu sub I la medida de Lebesgue en Rn sub I. Se lo tenemos una medida para cada uno. Mu medida de Lebesgue en Rn igual em, Rn igual Rn1 por Rn por Rnm, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que demostrar que la medida del producto es igual al producto de cada medida. Aquí también tendría que ir a ver un I abajo. Ya, entonces razonamos de la misma manera, ¿cierto? El caso en que los A sub i son rectángulos y en los que son figuras los dejamos propuestos porque es fácil notar, porque hay que darse cuenta que el producto de rectángulos es rectángulo y el de figura es figura. Entonces ahí aplicamos todos los conocimientos de medida normal. Entonces, para abiertos, sea A1, A2 abiertos, entonces es evidente que el producto cruz también va a ser abierto. Eso se lo podemos dejar, lo pueden, lo pueden demostrar si quieren, pero no es necesario. Y como es abierto en Rn, ¿cierto? Es abierto en Rn, porque Rn es el producto cruz de todos los n, de todos los n sub i, es medible. Por lo tanto, el mu sub a, la medida de los abiertos, va a ser el supremo de la medida de la figura que esté contenida dentro del abierto. Entonces, esta cosa del abierto lo sigo como por abajo, el supremo, la más grandota que alcanza a estar en A. Entonces, por la definición de esta medida, obviamente si tengo un abierto en A, si F es un abierto en A, entonces el, el F va a estar o sea, más bien, el F va a tener la forma de F1 cruz F2 cruz F3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se construye de esa manera. Por lo tanto, la medida de F va a ser igual a la medida del producto cruz de los F con cada F figura y contenidos en el A correspondiente, ¿cierto? Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? La medida del producto es igual al producto de las medidas en Rn, ¿cierto? Porque la medida en F1, cruz medida en F2, cruz medida en F3, va a ser exactamente la medida 1 de F1 multiplicado por la medida 2 de F2, multiplicado por la medida 3 de F, etcétera, etcétera, porque son medidas de figura. Ahora, esto se puede separar en cada uno de los supremos, es decir, o sea, como un supremo dentro de otro. El supremo de la figura uno, el supremo de la figura 2, el supremo de la figura 3 y así sucesivamente para mu sub 1 de, aquí debería ser F1 hasta mu sub m de Fm. Y eso finalmente me da la medida 1 de A1, que sería el supremo asociado a la medida de A1, después el supremo, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Las cosas, las constantes, los supremos pueden ir saliendo. Ahora, hay algo que no es trivial, que yo creo que más de alguno se dio cuenta, que es este paso. De esta igualdad a esta igualdad no necesariamente es tan cierta. Sí, hay que tener cuidado en ese paso. O sea, en este caso es cierto, pero no es evidente, no es trivial, no es como de un paraguaso. Entonces lo que hay que hacer es que hay que verificar esa igualdad, pero la igualdad es un poco compleja. Entonces yo solamente añadí la del mayor igual, ¿sí? La del menor igual quizá un poco compleja, yo no les recomiendo mirarla para que se van a calentar la cabeza.
Entonces nos falta verificar esta igualdad, pero el mayor igual es cantado. ¿Por qué? Porque el F1 cruz FM es subconjunto de A. Entonces toda esta cháchara al ser subconjunto de A, esta medida va a ser mayor que esta. La del menor igual es un poco más compleja, no la quise añadir por tema de tiempo para que no, quizá no sea tan importante en alguna medida. Bien, entonces ahora el caso de que A1 y AM son medibles acotados. Entonces, como son medibles acotados cada uno, para todo i existe un compacto dentro del abierto, tal que, un compacto dentro de un abierto, tal que ese abierto, más bien, digámoslo de la siguiente manera, porque a veces es complicado. Existe un compacto dentro de los medibles que están dentro de un abierto, ¿sí? Tal que la medida de cada uno es menor o igual que epsilon, ¿cierto? Entonces, definimos el K como el producto cruz de los K sub i y el teta como el producto cruz de los teta sub i. Entonces, si el K es subconjunto de A subconjunto de teta, ¿cierto? O sea, el K es subconjunto de A subconjunto de teta. No es difícil demostrarlo, porque como son cada uno es producto de cada otro, entonces se separa por coordenadas y se demuestra casi como una demostración de conjuntos de introducción al álgebra. Ya, entonces si hacemos el teta sin K, esto va a ser la unión de todos los teta sub i sin K sub i, pero hay que tener ojo, porque hay que hacer el producto cruz de todos los distintos. Porque, digamos, el teta sin K es un producto. Entonces necesita varias coordenadas. Entonces a cada una, o sea, tenemos que hacer la unión de todos los que se les podemos hacer la resta y tenemos que añadirle todo lo otro y de eso hacer la unión. Entonces, para eso, por eso está este corcho acá. Entonces son la diferencia de uno menos la diferencia del otro por el producto cruz de todos los demás, como que hago la resta de uno y todos los demás los dejo normal, y después hago la unión para que pase por todos lados. Entonces después hay algunos productos que se mantienen, otros que se van, etcétera, etcétera. Entonces, si tomamos la medida del teta sin el K, esto es igual a la medida de esta unión, que es igual a la sumatoria, ¿cierto? Del producto de las medidas. Ahora, la gracia está en que esta medida es constante, ¿cierto? Porque ser cada uno medible y acotado, entonces vamos a tener que uy, necesito aquí el lápiz, aquí. Entonces teníamos que la medida de los teta sub i sin los k sub i, para cada a sub i era menor que epsilon, ¿cierto? Esta es por la definición de ser medible. Entonces, como cada una es menor que epsilon, este término está acotado por epsilon, y esta es una constante porque son puros conjuntos acotados. Entonces, los conjuntos acotados tienen medida acotada. O sea, perdón. em, sí. Donde la constante se debe a que la medida de los teta sub i se mantiene acotada, ¿cierto? Entonces no hay problema con eso. Ahora, ahora tenemos que calcular directamente el mu sub A, que es la medida del conjunto A. Por lo tanto, la medida del conjunto ahora va a ser el ínfimo. ¿Se acuerdan que tenemos que hacer ese baile, los supremos, los ínfimos, si calculamos figuras, si calculamos abierto, etcétera? Es la más chica de las medidas de los abiertos que contienen A. Entonces, acuérdense que esto es acotarla por arriba, ¿cierto? Entonces voy a buscar el abierto más pequeño que contiene A, o sea, que el que está más pegadito de A, por así decirlo, y le tomo la medida. Esa medida va a ser igual a la medida del producto, que va a ser igual al producto de las medidas, que va a ser igual al producto de las medidas. De la misma manera, pasar de acá a acá es no trivial también, pero eso lo pueden revisar. Quizá no sea tan importante en este momento de ahora. Bien, esa era la pregunta. Esto es como un ejercicio más teórico. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 entonces nos dan una región en R3, interior del tetaedro, con vértices A, B y C y D. Y lo primero que es representar la región. Esto no es muy complicado, hay que ir a buscar los puntos. Entonces aquí está el 000, después aquí está el 100, luego aquí está el 1100 y después está el 111. Entonces este es como X, este es el Y y este es el Z. ¿Cierto? Entonces ahí queda dibujada, es como un triángulo como medio acostado.
Y nos piden calcular directamente esta triple integral asociada de x, de y, de z. Y la indicación es que lo escribamos de la manera z, de y, de x. Obviamente esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque en el z hay un plano que puede contener a una parte del triángulo. Entonces, es claro que el z por sí solo, así como f de x, y, z igual z, es una función Riemann integrable, recontra Riemann integrable. Entonces podemos usar el famoso teorema de Fubini para poder dar vuelta a los diferenciales, ¿cierto? Que es la indicación que nos pide. Ahora, por el orden de los diferenciales vamos a tener que ir a buscar los límites, ¿sí o no? Según eh, la integral de, vamos a hacer del lado izquierdo al lado derecho a lo mismo, pero podemos hacerla cualquiera. Entonces, según esta integral, ya. El triángulo ABC, entonces podemos mirar al tiro que este triángulo que está acostadito está en el plano XY, ¿cierto? Entonces está en el z igual 0, porque no tiene altura ese triángulo. Pero siempre les recomiendo ir a mirar las caras, a ver si uno puede encasillar las caras en alguna parte. El triángulo ACD, es decir, este de acá arriba, está en el plano X igual Y, ¿sí o no? X igual Y. Porque el plano X igual Y se tira para arriba con Z. Y de la misma manera, el ABD está en el Z igual Y. En el Z igual Y. Porque se tira en diagonal y en el X no se mueve, sino que está como ladeado, ¿cierto? Entonces tiene como altura y para arriba. Entonces están en estos tres planos. Ahora, obviamente, nosotros tenemos que, para poder determinar esto, necesitamos tres puntos no colineales, ¿no? Tres puntos que no están en la misma línea. Así que en este caso sí los tenemos. Por lo tanto, por eso podemos verificar todo eso. Ya, entonces si tenemos eso, el Z parte en cero y termina en I. Vamos a mirar acá. Voy a borrar esto para que se note mejor. No sé si se puede borrar. Mm, no, creo que no. Ya, bueno, da lo mismo. A ver. Ahí sí. Muy bien. Entonces, el Z, ¿dónde se mueve? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, aquí tenemos Z. ¿El Z dónde se mueve? Se mueve desde cero hasta la altura determinada por Y. ¿Sí o no? Porque es Z igual Y. Aquí tenemos que X igual Y. Aquí tenemos que Z igual 0. Entonces el Z está entre cero y Y. Perfecto. El Z está entre cero y Y. Ahora, el I, de la misma manera, el I empieza en cero porque estos dos empiezan en cero cero cero. El I para allá se mueve entre cero y el determinado por X, ¿cierto? Porque era el plano donde habíamos encontrado. X igual Y. Entonces también está entre cero y X. Ahora, el X, ¿por qué estará entre cero y uno? Esa es como la pregunta como tal. Entonces, lo interesante acá es que si teníamos que el cero menor o igual que z menor o igual que y el cero menor o igual que y menor o igual que x, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el cero menor o igual que z menor o igual que y menor o igual que x. ¿Sí o no? Pero en este caso hay que tener un poco eh, de consideración. ¿Por qué? En este caso hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si uno va a mirar cómo se define el X es cero, o sea, en este caso, aquí es cero, aquí es uno, aquí es uno y aquí es uno. Entonces el X indudablemente está entre cero y uno. Y además no tiene dependencia explícita como el X y el Y en, en términos de hay algún triángulo que quizás solamente se quede en X. No se puede, no hay como un triangulito aquí, por así decirlo.
Si hay un triangulito aquí, entonces ahí sí necesariamente tendríamos que ir a buscar cuál era el otro. Entonces, simplemente el x está entre 0 y el 1. Ahora, como está entre 0 y el 1, ya directamente calculamos la integral. Calculamos primero la integral de 0 a i de z de z, que es esto que está acá. Lo evaluamos, nos queda i cuadrado, lo evaluamos en di, nos queda esto de acá, evaluado entre 0 y x, y ya finalmente nos queda la integral entre 0 y 1, que nos da 1/24. Y esa es la pregunta. Entonces lo importante aquí es, primero, intentar hacer bien esto. A veces uno define como el conjunto no sé qué, de los pares, tales que, algo más. Eso también puede servir. Eso también puede servir. Porque ahí ustedes tienen que buscar dependencia explícita entre el z, el x, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que se pudiese hacer acá, como definirlo en ese conjunto, son todos los puntos que están dentro del triángulo. Entonces, eso se podría como otra manera de definirlo, como todos los elementos tales que están entre esta parte y esta parte, entre esta parte y esta parte, entre esta parte y esta parte. Y claro, en el caso del X, los puntos pueden estar entre 0 y 1. No se pasan del 0 y 1. Pero en el caso del Y, va a tener que depender de la altura del Z, porque aquí, claro, puedo estar por aquí, 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 pero la altura va a tener que estar dependiendo del Z, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que tener un poco más de cuidado. Ok, vamos con la pregunta 3. Y la pregunta 3 nos dice una f que está en R2 en R, definida por f de x igual x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada fuera del 0, 0, y 0 si está en el 0, 0. Y nos piden calcular las integrales iteradas y ver que son distintas y ver si es que contradice o no esto el teorema de Fubini. Dan un resultado que podemos usar sin demostrar, que es directamente como calcular la integral de, o sea, si esta es la derivada de esto es esto, entonces la integral de esto es eso. ¿Cierto? Entonces primero calculemos la integral de la izquierda siguiendo la consideración, ¿cierto? Esto lo podemos... Voy a eliminar esto. Digamos, si esta es la derivada, entonces esta va a ser la integral con respecto a du, ¿cierto? Va a ser así. Entonces la función tiene esa forma, b cuadrada menos u cuadrada sobre u cuadrada más b cuadrada, ¿cierto? Es de esa forma. Entonces, directamente la integral entre 0 y 1 f de x da esta integral de acá, siguiendo la, eh, la indicación, y evaluado entre 0 y 1 nos da 1 sobre x cuadrado. Ahora, si calculamos directamente la otra integral, que está respecto ahí, ahora la integramos completa respecto a x, está el arco tangente entre 0 y 1, que es el arco tangente de 1. Listo. Entonces calculamos una integral iterada. Por otra parte, si usamos una vez más la indicación, podemos notar que la integral entre 0 y 1, nosotros recién calculamos el de y de x. Estamos calculando esto de acá. Ahora vamos a calcular esta, el de x de y. Entonces la integral entre 0 y 1 de dx de y va a ser, bueno, la ordenamos menos y cuadrada menos x cuadrada para que nos quede igual arriba. Y esto va a ser menos x sobre x cuadrada más y cuadrada entre 0 y 1. Y esto es menos 1 sobre y cuadrada. Si lo metemos dentro de la otra integral para calcular la integral iterada, nos da menos arco tangente de 1. Y claramente, arco tangente de 1 es distinto a menos arco tangente de 1. Entonces concluimos que, obviamente, los resultados son diferentes, pero lo que pasa es que la función no verifica el resultado del teorema Fubini, po. Pues el teorema Fubini nos dice si usted cambia la integral, le da lo mismo. Algo tiene que estar pasando. Y lo que pasa es que no la verifica porque f no es integrable. F no es integrable. F no es integrable. ¿Por qué f no es integrable? Porque ustedes toman una sucesión y la evalúan en un punto conveniente y la tiran a 0 0 porque esto va a tender a 0 0 a 0 0. Esto va a tender a 0 0, ¿cierto? Va a tender a 0 0. Pero resulta ser que la evaluación no tiende a 0 a 0, como debería ser acá. Claro, si yo evalúo esto y lo evalúo en dos puntos que tienden a 0, me debería dar 0, ¿sí o no? Eso es lo que no sucede. Eso es lo que no sucede. Entonces siempre verifiquen esto. Una pregunta clásica. Vean que esto contradice el teorema Fubini. Y la respuesta regularmente es porque la función no es integrable. ¿Cómo veo que no es integrable? Hagan este tip. Hacer que converja al punto en cuestión, porque claro, en este caso era el 0 0, pero puede ser el 1 0. Y no sé, pues si quieren que algo converja al 1,0, tomen el 1 más 1 sobre n, coma 0. Esa es la clásica. Pero en este caso convergía 0 0, así que 1 0, n.
Em, entonces, dado que el 0,0 forma parte del rectángulo sobre el cual nosotros estamos integrando, vemos que f no es continuo. Entonces tampoco va a ser integrable. Em, Puesto que si nosotros tomamos la sucesión de forma análoga, también se puede deducir lo mismo. Entonces las integrales superiores e inferiores, la construcción de la integral de Riemann, no convergen al mismo límite. Eso es lo que pasa. Y así que f no va a ser integrable en el producto 0,1, 0,1. Porque claro, nosotros estamos haciendo el, el rectángulo, se refiere a esto. Estamos integrando en el intervalo 0,1 cruz, intervalo 0,1. Eso es lo que estamos haciendo. A eso se refiere con rectángulo. Entonces se concluye que f no es integral en 0,1, 0,1 y por ende, desde un principio no se puede usar el teorema Fubini, porque el teorema Fubini exige que la función sea integrable. ¿Sí? Bien, ojalá haya salido en un video tan largo para que ustedes puedan verlo compacto, para que no les tome tanto tiempo. Y cualquier duda, cualquier consulta, nos escriben por correo. Mucho éxito en el estudio que queda y nos estamos viendo. Chau, chau.